Así que sos amigo de Florencia, sí. Hola, buenas tardes. Estamos en plazademayo.com esta tarde con Fernando Braga Menéndez. Muchísimas gracias por venir y por sumarte a esta inquietud de tener diálogos con la gente que está en este momento pensando en la Argentina y haciendo cosas. Muchas Hola, ¿cómo gracias. están? ¿Qué tal? Em, Fernando Braga Menéndez ha sido conocido estos últimos años por ser el publicitario del gobierno nacional de las campañas, de las dos campañas presidenciales No, no, en la de Cristina no trabajamos nosotros. Sí. perfecto. Pero se lo conoce habitualmente en la participación en los medios por ser una de las espadas de defensa del kirchnerismo. Pero te propongo que en esta tarde hablemos un poco más de Fernando Braga Menéndez. Qué lástima, pues me gusta pelearme. Sí, igual nos vamos a pelear, no te das Bueno, bueno, dale. problema, si querés que pelearte, no te vamos Está bueno. no te vamos a fallar. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿cómo Fernando Braga Menéndez, un señor que nació en San Isidro, una familia tradicional, cuándo descubrió que era peronista? Mirá, el 16 de junio del 55, cuando se bombardeó la Plaza de Mayo, era un jueves, se suspendió el colegio, volvimos, todos los chicos estábamos. Yo vivía en la avenida, en Martínez, sobre la avenida Libertador, y veíamos pasar los aviones, uno corría de Radio Colonia a escuchar, etcétera, y como a las 4 de la tarde, 4:30, empiezan a pasar unos camiones con gente que, te digo honestamente, yo no había visto mucho, gente sin dientes, descalza, con un palo, una rama en la mano, gritando "la vida por Perón, la vida por Perón". Y a mí me impactó muchísimo eso, realmente me produjo una tía mía que estaba en mi casa dijo, ¿sabrán bañarse estos negros de mierda? Y yo decía, ¿sabrán bañarse la vida por Perón? Al día siguiente, a mí desde chiquito me gustaba leer el diario y estábamos informados. En mi casa había mucho libro, se hablaba, se pensaba. Ah, veo en el diario que un almirante Gargiulo se suicidó cuando vio la cantidad de negros de mierda que había matado, ¿no? Había matado gente esa noche y se pegó un tiro el tipo. Y ahí se me empezó a prender la lamparita a mí. A los 3 meses cae Perón. Te confieso que cuando Lonardi llegó a Aeroparque, hubo una manifestación muy grande. Yo todavía iba en esa manifestación, estaba, que fue de Aeroparque a la Casa Rosada. Y yo me acuerdo patente que había una chica, yo tendría, si me digo, 14 años tenía, con la cual, a la que me le pegué, nunca hablé una palabra con esa chica, era más grande que yo, me llevaría 10 años, tenía pollera blanca y una remera con rayas finitas azul blanca, taco alto, y fuimos franeleando, franeleando, honestamente, desde el Aeroparque hasta la Casa Rosada, toqueteándonos, una cosa así. Ah, con razón, si sos peronista, qué recuerdo No, porque estos eran los antiperonistas. Era la gente que recibía al golpista Lonardi y lo acompañaba hasta la Casa Rosada, ¿no? Pero ahí también mi familia empezó a participar en comisiones investigadoras y yo me empecé a dar cuenta de lo que era la cosa así de la venganza contra la gente más indefensa, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pero yo inicialmente, les voy a contar, yo inicialmente me hice socialista, que era una mistificación, ¿viste? Porque de nacional no tenía nada el socialismo en la Argentina. Había personajes como Américo Yoldi, Alfredo Palacio, que era embajador de la Revolución Libertadora en Uruguay, ¿no? Y en el 70 más o menos caí en manos, yo seguía creyendo que era socialista, caí en manos del grupo que lideraba Julián Licastro, que eran dos muchachos que habían sido expulsados del colegio militar por no querer reprimir el cordobazo. Y que tenían excelente formación, Julián Licastro tenía una excelente formación filosófica realmente. Y éramos un grupo de 700 chicos más o menos que lo seguíamos a Licastro y teníamos reuniones permanentemente. Empecé a ir a las reuniones, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo trabajaba en una agencia de publicidad muy grande, una agencia de publicidad inglesa, que estaba radicada en Argentina y en todo el mundo, y bueno, casi no dormía a la noche porque íbamos a las reuniones donde nos hacían el cuadro de situación, nos explicaban filosóficamente o y nos daban bibliografía para estudiar y leer, y ahí me di cuenta que el socialismo en la Argentina se llama peronismo. Ahí me di cuenta que el socialismo era una especie de cosa abstracta, teórica en la Argentina, que no tenía ningún vínculo realmente con la gente, el sujeto social que se suponía el socialismo iba
transformar en algo mejor, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me hice peronista. ¿Cómo se compatibilizaba por ahí el trabajo en una agencia de publicidad? Bueno. Que por ahí en esa época era hasta más cuestionado con la lógica de su relación con el mercado. No, ahí yo tuve varias... Durante mucho tiempo no podía entender cómo se gastaba tanta gente para hacer propaganda de un dentífrico que yo sabía que era igual a otro dentífrico. Y yo trabajaba, éramos, 15 profesionales de primera línea que cobrábamos muy caro, que viajábamos a Europa, íbamos y veníamos para desarrollar campañas de publicidad. Y yo sabía que el dentífrico no era mejor que otro, definitivamente. Eso, después de mucho tiempo, se me fue pasando. Y me pareció sensato, lógico. No sé, empecé a darme cuenta que en general lo que producimos los hombres arriba de la Tierra con nuestras manos es bastante poco. Hoy, si estamos acá charlando una hora, digamos, entre el trigo, el maíz, el girasol y la soja, a la Argentina va a crecer, todas esas plantas están creciendo en el país, con lo cual van a entrar unos 120 millones de dólares al país. Que nosotros estamos siendo de lo más improductivo. Exactamente. Eso es lo que yo empecé a darme cuenta. Que vendiéramos dentífricos, vendiéramos políticos, claro. Igual somos improductivos. Exactamente. Era bueno distraerse haciendo publicidad de dentífricos o shampoos o caldos en cubo o tarjetas de crédito, porque igual éramos rentistas del planeta Tierra y de la naturaleza, ¿no? Eso se me fue pasando. En el ambiente publicitario es terriblemente reaccionario, gorilas de lo peor, siempre fui marcado. Tenía de golpe amigos, tipos con que había simpatía por otros motivos, pero yo perdí cuentas. Mira, la cuenta de Alpargatas, que es una cuenta muy importante, yo la perdí y yo no entendía por qué la había perdido. Me olía que era una cosa política. ¿En qué época? 1975, 74, 75. Y yo me olía que era un motivo político. Y 7 años después, un alto ejecutivo que se había ido a trabajar a otro país volvió, me invitó a comer y me dijo, mira, a nosotros te sacamos la cuenta porque vos eras peronista de izquierda, me dice, ¿no? Tal, nombró al presidente de la compañía, dijo, mira, es un tipo macanudo, labura muy bien, nos dio muchas cosas, pero no podemos estar alimentando al enemigo, ¿no? Y después, otra agencia de publicidad, el gordo Colonese, la agencia llamada Colonese, que era muy importante, en esa época me dijo, ¿sabes una cosa? Un día me dijeron, no, pero la misma historia, es muy buen tipo, pero no, porque es trotskista. Y yo no sabía que quería decir trotskista, me dice Colonese. Después fui a averiguar, es una cosa parecida al comunismo. Bueno, usted sí sabía lo que era. Sí, obvio. Sí. ¿Y ahora cómo se maneja? Mirá, ¿La agencia sigue teniendo cuentas o ya...? No, tenemos cuenta, pero son todos comunistas. Credit Corp, son o gente que estuvo todos. Finalmente, mira, la publicidad, uno le da la cuenta, es una gracia que se le otorga a una agencia de publicidad y una empresa generalmente se la da a la cuenta a una agencia, básicamente por razones espurias, o por lo menos no es porque haga buena publicidad. Se lo da porque de esta forma me conecto con tal. Las empresas dan las cuentas de publicidad como otorgando una gracia para conseguir otra cosa, no buena publicidad, ¿no? Porque, ¿Y cómo llegó con esa lógica? ¿Cómo llegó Néstor Kirchner No. Nosotros, seguíamos sobreviviendo, no sin dificultades, con algunas cuentas que tenían siempre algo que ver con la izquierda, ¿no? O sea, la cuenta de Credit Corp, por ejemplo, es anterior. Sí, 20 años antes. 20 años antes. Ellos tenían un complejo nosotros dijimos, ustedes tienen que salir a decir que orgullosos que son banca cooperativa y argentina y eficiente. Porque era terrible, la publicidad que hacían era tímida, con miedo. Y se empezaron a animar, pasaron de 30 sucursales a 400, tienen ahora, fue un crecimiento exponencial. Por ejemplo, Telequino, que es una cuenta muy rentable, porque hace publicidad todos los días del año en todo el país. Es un juego de azar, es un papelito que vende fortunas. Ese papelito, inicialmente era un tipo, el que lo inventó y lo trajo a la Argentina, un tipo de la izquierda. Entonces, por eso caímos. Nos quedaban solamente los zurdos, ¿viste? Bueno, y ahora, hacemos trabajos. Acá hay 3 tipos de publicidad. Vos tenés la publicidad de marcas, ¿no? La publicidad comercial, la difusión de acción de gobierno, de gestión de gobierno, y las campañas electorales, ¿no? Las 3 son bastante distintas, tienen puntos en común, puntos en contacto, pero
no es lo mismo exactamente, ¿no? Pero ahora convengamos que los últimos años, y algo ustedes tuvieron que ver, los anunciantes relacionados con gobierno se han convertido en los principales anunciantes de la Argentina, cosa que eso no pasaba 20 años atrás. Sí, básicamente nosotros nos rompimos bastante para que la publicidad del gobierno sea una publicidad llamativa, interesante, divertida, atractiva. Yo hago una charla que voy por todo el país dándola, ahora la di el fin de semana pasado en Chaco, donde los comerciales, decir que se difunden muy poco, te digo, la verdad. En la Argentina, te digo, se invierten 13.000 millones de pesos por año en publicidad, Sí. ¿no? Que es una cifra chiquita comparada con el mundo, pero es importante, 13.000 millones de pesos. El gobierno de esos son 400 millones. O sea, Un poquito más, incluso lo reconoció por ¿sabes qué pasa? Aníbal Fernández el año pasado. ¿Cuánto era? Y 680 millones. Y el anterior había sido todavía un poquito más arriba, pero bueno, era Sí, ahí habría que ver electoral. exactamente qué se incluye, ¿no? Habría que ver qué se incluye, porque si vos tomás en cuenta que los cartelitos de la AFIP, que están en todos los negocios de todo el país, diciendo exija su factura y que cuestan mucha guita, escribirlos y pensarlos no es mucha guita, cuesta el 0,0001%, ¿no? Pero imprimirlos, distribuirlos, si eso lo incluís, es publicidad, es verdad, pero es relativo, es un terreno muy... No, pero esa cifra que le doy es solo pauta de medios, o sea, solo compra de medios audiovisuales y de radio, que son los más, los más visibles. Sí, bueno, está bien, puede ser. ¿Vos dijiste 600 millones? 689 millones. 700 millones. Lo declarado. Entonces sería un 5% de la inversión total. Un 5% de la inversión total. Vos sabés que en Finlandia, por ejemplo, el gobierno finlandés invierte, que es un país sin corrupción o con bajísima corrupción, invierte 400 millones de dólares por año, todos los años, no cuando hay elecciones, sino todos los años, ¿verdad? Y el pueblo acepta y le parece bien que se invierta eso, para que los políticos y los candidatos difundan su plataforma, su currículum, su trayectoria, todo eso. La verdad que si los argentinos estuviéramos dispuestos a una cosa por el estilo... a ver, no sé si estamos dispuestos, pero estamos haciéndolo, está bueno. Sí, como dice... No se hace eso. Pero si, a ver, solo del Poder Ejecutivo Nacional, se gastan 2 millones de pesos por día, solo en pauta publicitaria, de acuerdo al informe del propio gobierno. Digamos, convengamos que estamos... Bueno, alguien se la afana esa guita. ¿Sabes por qué te digo? Digo yo, porque te digo, nosotros tenemos unos comerciales maravillosos. Tenemos uno de Malvinas, que yo tengo más de 50 años en la publicidad, es el comercial más lindo que hizo mi agencia sobre Malvinas, es una maravilla. Y se pasó hace 2 años, el 1 y 2 de abril, y nada más. Y yo le he pedido a la presidenta, le digo a la gente, ¿por qué no mandamos ese comercial? Por lo menos cada 2 de abril mandarlo de vuelta. No hay plata, dice. Y muchos, te digo, tenemos comerciales... nosotros hicimos unos cuantos durante el Bicentenario que apuntaban a levantar la estima nacional, ¿no? Los premios Nobel argentinos, los escritores argentinos, la ciencia argentina, los inventos argentinos, el deporte argentino, el humor argentino, 15 hicimos, ¿no? Muy lindos, con un presupuesto bajísimo, porque te digo que si había un tipo que estaba con la lupa viendo cuánto costaban los comerciales, era Néstor Kirchner, era un tipo vigilante. Nosotros los medios no los compramos, o sea... nosotros lo único que hacemos es estrategia conceptual, creatividad y producción, ¿no? Para el gobierno, a las compañías privadas para las que trabajamos sí hacemos compra de medios, de todo, pero con el gobierno no se hace eso, ¿no? Así que eso escapa a nosotros, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿es verdad que usted hizo? Digo, decime una cosa, digo yo. Esta es una empresa privada. Yo no tengo por qué contratar. Una chica de la Nación hace poco, digo, yo no tengo por qué decirte a vos qué negocio y qué precios y qué presupuestos tienen mis clientes. Ni los privados ni los estatales. Andá a preguntarle a quien quiera, pero a mí no. Digo, yo te pregunto a vos cómo es el convenio entre Carrefour y la Nación. ¿Te pregunto eso? No, me parecería una enormidad preguntarte eso. ¿Y siendo contratista del Estado? No, que le pregunten al Estado en todo caso. Yo soy una empresa privada que le sirvo y tengo confidencialidad. Quédate tranquilo porque no contestan mucho esas cosas. No, lo que pasa es que cuando yo decía, mira, ojo, te voy a decir, para que yo hice la proyección por la cantidad de habitantes en
Finlandia serían 400 millones. Es menos en Finlandia, pero como yo tomo 6 millones de habitantes contra 40, me da 400 millones. Si acá en Argentina el Estado pusiera 400 millones para todo el Partido Obrero, todos los partidos, la Gorda Carrió, todos los charlatanes, todos que recibieran plata para difundir lo suyo, me parecería bárbaro realmente. Sería la única forma de que no hubiera corrupción. A mí no me cabe duda que en las campañas electorales hay guita abajo de la mesa, pero por favor, lo veo, me doy cuenta, te das cuenta cómo es la historia, ¿no? Y es porque está... Y perdón, esta guita abajo de la mesa, ¿qué es? ¿Que se da a los medios? ¿Que se queda? ¿En dónde se queda? ¿Abajo de cuál mesa? O sea, vos podrías, por ejemplo, te invento una, vos le das una cifra importante a un medio y el medio te da a vos una devolución abajo de la mesa, negro, sin papeles, sin recibos, sin nada, nadie lo puede descubrir. A las 3 de la mañana en DocSur te dan un paquete, ¿te das cuenta? Por ahí te asaltan, pero la guita la casaste, ¿no? Claro. ¿No? Había quedado pendiente cómo llega la Sí. agencia Braga Menéndez a Néstor Kirchner. Porque recordemos, porque ahora está construyéndose el mito, pero quizás en noviembre del 2002, Néstor Kirchner era un candidato que tenía un 7% de conocimiento y donde nadie pensaba que podía en unos pocos meses construirse como candidato. Sí, tampoco se construyó mucho, viste que llegó con el 22% y de casualidad un poco, ¿no? Te digo, a nosotros, o sea, la política siempre nos interesó. Yo entré en la política antes que en la publicidad, ¿no? Y la publicidad también, las dos cosas. Cuando sabíamos que iba a haber una elección presidencial, que son las más importantes, empezamos a pensar, digo, che, ese tipo del sur está bueno, mirá, es un tipo cojonudo, mandó la guita al exterior para que no se la afane el corralito de caballo, tiene un par de bolas del pibe, a ese tipo contactémoslo. Y vía Alberto Fernández, conseguimos un contacto, y Alberto Fernández me llevó a hablar con Néstor a la Casa de Santa Cruz una mañana, me estuve 3 horas hablando con Néstor, me súper impactó, le dije a mi mujer cuando llegué a casa, si este tipo llega, da vuelta a este país, me contó cosas todas de Santa Cruz, y todo era con una visión estratégica y cómo terminaba beneficiando a la gente y cuánto costaba cada cosa, desde el silo que hizo no sé dónde, o el puerto, no sé cuánto, el tipo te da las cifras, los números, cómo tenían cooperativas que se ocupaban de limpiar los colegios y limpiar los hospitales, sabía todo y realmente era un tipo que vos te das cuenta rápidamente que era un corajudo, un tipo, viste, que iba al frente. Eso pienso que fue lo más importante. Siempre, y con Cristina sigue pasando, muchas veces pasa que uno dice, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a hacer eso? Y después te das cuenta que hay gente que tiene más talento que otros para la conducción política, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, eso fue, te digo, en junio del 2002, ¿no? Y empezamos a trabajar, no había un mango, te digo nuevamente, se hicieron cosas así como se pudo. Nosotros lo que hacíamos bastante era acompañarlo a Devido, que iba por todo el interior haciendo reuniones con los equipos técnicos, ¿no? Y entonces anunciábamos por la televisión, con avisos de televisión, a cada lugar que llegábamos, que llegaba el equipo de los equipos técnicos de ese tal Kirchner. Hacíamos focus group sobre Kirchner. La gente, cuando decías Kirchner, andaba pensando ya 2003, pensaba enero, febrero de 2003, la gente, uno estaba en la cámara Gesell mirando detrás del espejo y decían Kirchner, y se codiaba, y dice, ese que pareció a Tristán, el Virola. Quizás uno de los hallazgos de esa los chicos campaña... jóvenes decían, ese que la esposa está fuerte, decían. Yo me acuerdo de las afiches de campaña que aparecieron donde estaba la cara de Néstor Kirchner, que por supuesto no era una persona muy agraciada físicamente, que aparecía ese logo, que tampoco era un logo ni muy moderno, que tenía el país. Bueno. O sea, publicitariamente era como, iba a contramano de esta cosa de la estética ultranza. Está bien. Si vos venís a mi agencia, yo tengo todos los logos que hicimos de eso, que fueron testeados. Hay algunos que las arquitectas y los psicoanalistas se volvían locos, pero no a la mayoría no le pegaban. Los tengo toda una lista con 7 logos que testeamos, y el que más anduvo es el que vos decís que era el más soviético, ¿viste? Constructivista, pero pegaba. Y yo empecé a viajar por el interior y lo veía pintado, que era la K con la República, ¿no? Te digo, yo le dije a mi secretaria, viste, los publicitarios tenemos un vicio que apenas te traen un negocio decís, ¿qué tiene distinto esto? Ya tenés una tendencia a buscar algo distinto para empezar a publicitar por ese lado. Dije, la letra acá es distinta, es rara. Le digo, che, Mechi, le digo a mi secretaria, ¿te podés fijar en el diccionario cuántas páginas tiene la K y la que le sigue?
Y después ya, nosotros no tenemos dictáfono, nos gritamos. Dice, la K tiene 3 páginas y la que le sigue, la L, tiene 180 páginas. Dice, ya está, es la K. Entonces empezamos a jugar con la K. Y teníamos la K y el croquis de la Argentina, pero separados. Un día vino Alberto Fernández, que tenía que aprobar algo, y yo digo, che, ¿por qué tienen cierta familiaridad? ¿Por qué no lo juntas? Y ahí lo juntamos porque él lo dijo, lo testeamos y anduvo bien, realmente anduvo bien. Yo cuando he visto en Washington Post, en Le Monde, que hablan del proyecto K, de la corrupción K, del proyecto K, del éxito K, del diputado K, de todo K, me sorprende la trascendencia. ¿Eso podemos decirle que marca Braga Menéndez? Sí, totalmente, absolutamente. Lo que pasa es que... Va a tener que cobrar muchos royalties, ¿eh? No, mira, yo siempre digo, nosotros hicimos el logotipo de Swiss Medical y al poco tiempo de hacerlo, que es un logotipo precioso, ganó premios internacionales, es muy lindo, además es lindo y transmite lo que se quería en ese momento, transmitir una cosa de medicina internacional, no sé qué, son todos argentinos lo que lo hicieron, ¿no? Y yo decía, no estoy pensando en la empresa nosotros, el diseñador, se llama Manolo Pérez Iván, un chico de la agencia, el diseñador que lo hizo tendría que cobrar cada vez que se usa para todo ahora, incluso nuevas empresas que tienen el mismo logotipo, no sé, en la Argentina eso no se cobra, ¿no? Ahora, yo leí una nota del 2006, o sea, la prehistoria acá, donde ustedes decían que no cobraban por sus servicios. ¿Eso es así? ¿Qué? No, eso lo dice el que le hace la publicidad a Ricardito Alfonsín, Bachetti. El otro día dijo, yo lo escuché por radio, no cobro. Dijo, ¿y por qué no cobro? Y porque soy millonario y me divierte. Bueno, yo no sé si la palabra es me divierte. Nosotros cobramos. No sé dónde dijimos que no cobramos. No sé, sería, por ahí dijimos, por ahí es al principio. No compramos medios. No. En campañas electorales hemos hecho un montón que no cobramos, porque son amigos nuestros, porque los queremos, porque queremos que ganen. Pero pero la de Néstor Kirchner sí la cobró. No, la primera campaña de 2003, nada. ¿Y entonces por qué no le dieron la de Cristina, después con todos los méritos que habían hecho? Eso, mira, yo te digo, las campañas electorales es mejor perderlas que encontrarlas. Son caóticas, opina todo el mundo. Las hacen trizas. Yo ahora estuve 10 días y después lo quiero mucho a Carlos Tomada, realmente lo quiero hacer, pero se metía todo el mundo, opinaba ahí, dije, chao, Carlos, háganlo ustedes a la campaña, porque todo el mundo quiere realizarse creativamente con las campañas. Sucede siempre en la publicidad, que no, mi esposa dice si no quedaría mejor esto, y la tía del cuñado de mi primo me dijo tal cosa. Siempre pasa eso. O sea que no tiene nada que ver con estas campañas de la interna. Vos sabés que vi un ejemplo muy lindo, perdón un segundo. Sí. En el sitio de ustedes de internet vi un ejemplo de que vos reporteaste, creo, a un barcelonés, Sí, un catalán. Antoni Puig. Y el tipo dice, cuando la gente dice, oh, mirá, ese cuadro de Miró podría haberlo hecho mi hijo. Y yo le contesto a ese tipo, es igual que con la publicidad. Que lo haga tu hijo y venderlo en varios millones como se venden los Miró. Digo, está perfecto, porque la gente cree, como ve una película de televisión, y luego dice, esto podría haberlo hecho yo. Pero yo te juro que si no sirve para nada la película, si no va a producir ningún resultado, no tiene estudios detrás ni trabajo. Si va a producir resultados, o sea, que la mano vaya de esta mayonesa a esta otra, o de la boleta de Carrió a la de Kirchner, si va a producir resultados en millones de brazos que se mueven en cierto sentido, yo te digo que hubo mucho trabajo atrás. Eso lo conozco muy bien, hubo muchísimo trabajo. Nosotros hicimos la campaña, para nosotros era un desafío brutal ganar Catamarca. Cuando arrancamos, 35 o 40 días antes de las elecciones, el gobernador que iba a la reelección tenía 18 puntos arriba de Lucía Corpacci, la gobernadora electa, ahora que ganamos. 18 puntos, era casi imposible revertir una situación así en tan poco tiempo. Y bueno, hicimos un trabajo espectacular, para mi gusto fue perfecto, y nosotros no solamente íbamos viendo cómo se iba modificando la intención de voto, sino que también lo veía el candidato y se puso nervioso por eso. Y al ponerse nervioso metió la pata, dijo, me voy a quedar 20 años, le guste o no le guste. Y ahí ya la gente le hizo la cruz, ¿viste? Y bueno, le ganamos por 5 puntos. Bueno, y ahora, ¿cómo se puede medir? ¿Tenemos datos que efectivamente todo este despliegue comunicacional, toda esta intensidad que han tomado las campañas en los últimos años, provoquen los efectos? Es decir, ¿cuánto sabemos que el entusiasmo de cierta parte de la sociedad por el gobierno tiene que ver con la comunicación o con los hechos? No, con los hechos. Yo te digo la verdad, con los hechos.
En Néstor que ya queda exclusivamente con los hechos, y yo pienso que el 90% con los hechos, realmente. Pero va en contra del negocio. Y sí, bueno, pero creo que es así, honestamente. No es lo mismo un producto, viste, que puedes de golpe dar pero en la política la gente no compra estupideces. En la política la gente está votando por los hijos, por el futuro, por los abuelos que cobran. La gente no es estúpida y vota cosas serias, ¿no? Vos decías, me preguntabas si yo creo que la frivolidad... mira, uno siempre cuando hace campañas políticas te viene a un programa de televisión, un conductor, una conductora, mire, y te muestran el bulldog de López Murphy. De López Murphy. Qué creativo. Y yo te digo, ¿sabes qué digo yo? Sí, muy creativa, buenísima. Sé que se va a enterrar con esa campaña del tipo, pero no me cabe duda. Cuando salía la pelada de Tellerman, que decía, el pelado viene asomando. No tiene nada afuera, pero adentro está lleno de ideas para la ciudad. Se empezó a enterrar. ¿Querés que te diga una cosa que es lo peor? Como no es sonso Tellerman, es inteligente, cuando terminan las elecciones dijo, me di cuenta que la agencia de publicidad me usó para lucirse y no para venderme realmente, dijo. Y ahora, cuando hizo unos pequeños afiches hace poco, volvió de vuelta al mismo tema. La cosa esteticista, así, que se creen que va así. Y no está en esa línea, por ahí esta campaña de vía pública que se ve de la Presidente con Amadou Boudou, donde está 20 años más joven de lo que verdaderamente es. Ella, la verdad que no la vi, no me di cuenta, pero si es verdad, si es así, debe ser así, tenés razón. Pobre, dejémosla, ha pasado unos momentos, te digo, el año y medio ese. O sea, que todo el mundo tiene derecho a un Photoshop. Pasó las de Caín ella, pasó las de Caín que se dé el lujo de sentirse una pendeja, ¿no? Te digo que sin maquillaje y descalza en Olivos es una lindísima mina, Cristina. ¿Y por qué es una buena foto para la campaña? ¿Cuál? Sin maquillaje, descalza. Bueno, no sé. O sea, ella no se saca fotos para la campaña, ¿eh? Y te digo, las filmaciones es una costumbre que inició las filmaciones. Nosotros hemos hecho muchísimas con Néstor y con Cristina algunas. Ahora hicimos Catamarca y Chubut, ¿no? Catamarca y Chubut las hicimos. Las dos filmaciones de Cristina con los candidatos en 15 minutos, con lo cual es un disparate, es una herejía, está mal. No se puede hacer dos filmaciones con iluminar y todo en 15 minutos. Pero ella entra corriendo y se las pica, y viene el otro candidato, ¡pum!, de vuelta lo mismo y se va. Y fotografías no, las fotografías ese día cuando hicimos Chubut y Catamarca, hicimos contra una pared del Salón de los Científicos en la Casa Rosada, una foto, llevamos un fotógrafo muy bueno y todo, pero la verdad que las fotos no eran buenas, porque no puedes sacar una foto... pero las fotos, convengamos que están bastante, como dicen las modelos, bastante cuidadas. Sí, yo te digo, hay unas fotos buenísimas que en la campaña de Filmus, muy buenas fotos de Cristina. Nosotros la verdad que nunca logramos tener, ni de Néstor hicimos un montón de cosas con fotos malas, ni de Néstor ni de Pero por eso le pregunto, si con las fotos malas me fue tan bien, ¿por qué ahora perder el rumbo? Por eso digo que la publicidad puede incidir. Hay veces que la publicidad es imprescindible y a veces que es innecesaria. Yo en el 2005, Néstor para las parlamentarias, las de medio término, nos dio 7 provincias. Todas las campañas fueron distintas, porque si vos trabajás honestamente y vas al terreno y sentís bien qué es lo que está pasando en la provincia, van a ser distintas. Y por ejemplo, 2 provincias que están pegadas, Tierra del Fuego y Santa Cruz, Río Gallegos, ¿no? En Tierra del Fuego era imprescindible hacer campaña, porque la candidata a diputada nacional era Rosana Bertone, que no la conocía nadie. Hicimos una campaña lindísima, ¡bum!, ganó. Y cruzando el estrecho, vos tenías Santa Cruz, que iba candidata a senadora Alicia Kirchner, ganaba con la fusta bajo el brazo. O sea, ahí no hacía falta campaña, no hicimos nada, también ganamos. A veces es imprescindible, a veces es innecesario. Y es relativa. Mirá, a mí me dijo David Rato que Alfonsín le había dicho, mira, yo sé que lo tuyo me va a aportar 4 o 5 puntos, que no es mucho, pero pueden llegar a ser decisivos. Y de hecho, ganó raspando a Alfonsín. O sea, esos 4 o 5 puntos, si es verdad lo que decía Alfonsín, que le dio la publicidad, le sirvieron mucho, ¿viste? O sea, es un auxiliar, que sirve, no es absolutamente decisivo ni mucho menos. Los publicitarios, mira, los candidatos quieren siempre que sea una cosa frontal. Vóteme, porque transparente, honestidad, siempre piden adjetivos, ¿no? Transparente, honesto, trabajador. ¿No? Y los publicitarios, que no entienden de política, se cree que con una frase, una cosa rara, una rareza. Acá hubo uno, justamente para López Murphy, que daba una conferencia, creo que era así el título,
cómo ganar las elecciones y perder la presidencia, ¿no? Era así. Porque le hizo la campaña a López Murphy y es lo que pasaba, lo que te decía, todo el mundo, qué creativo, qué brutal, y no sacó nada, le fue mal, ¿viste? Le fue mal, ¿no? También pasa lo mismo con la publicidad comercial, ¿no? Digamos, esa conferencia que daba sería cómo ganarse el Clio y que la mayonesa no venda un puto frasco, ¿viste? Sería, ¿no? Cómo sacarse el Clio, que pasa mucho en Argentina. En Argentina es el 0,1% del presupuesto mundial de publicidad, ¿no? Y no sé si menos, es muy poquito la inversión publicitaria en Argentina, en relación al mundo, ¿no? Pero la presencia de los comerciales argentinos en los festivales internacionales es el 15, 20, 25%. O sea, acá se hacen comerciales, no para venderle la zapatilla a la señora de Río Cuarto, Posadas o Neuquén. No, pensando con la cabeza puesta en el jurado de Cannes, que son jurados cosmopolitas, sofisticados, que no tiene nada que ver con la ama de casa de acá. Y te digo, hay mil cosas. Veces que se manda, perdóname, Sí. se manda un comercial a las 3 de la mañana en el canal Infinito, porque ya salió al aire, porque tiene que tener como requisito para ir a un festival, haber salido al aire. Una vez a las 3 de la mañana. Y como eso ya salió al aire, se manda. Muchas veces se dice, los creativos te dicen, no, ponele así, porque después traducido en inglés va a quedar mejor. La campaña se hace para el premio y no para el objetivo que tiene. Sí. Ahora, no, yo relacionando con eso, el razonamiento es, nunca hubo tanta comunicación de gobierno como en estos últimos años, por lo menos a juzgar por el presupuesto. ¿Cuánto se gastaba o cuál era el presupuesto de gobierno en el 2001 de publicidad dedicado a publicidad? 20 millones de pesos. Pasamos a 680, 900, incluso un poquito más si sumamos unos rubros. Es decir, que podríamos decir que los ciudadanos nunca estuvieron tan comunicados. Ahora, que yo no la veo esa publicidad, te juro, yo no la veo. Si yo te pregunto a vos, a cualquiera de los que están acá, ¿qué comercial recuerdan del gobierno? Y si yo te llevo a mi agencia, te muestro de este último año, los últimos 12 meses, calendario, habremos filmado 180 comerciales, realmente. Y yo te lo muestro porque no viste ninguno. No vieron, nadie vio ninguno. No sé qué hacen con los comerciales. Pero lo que sí es cierto es que esa plata, digamos... Por eso lo dije, además es un informe del propio gobierno. Es decir, yo puedo presumir que hay un poquito más, pero en el 2007, por ejemplo, tenemos la triste estadística que fue la elección desde la vuelta a la democracia que menos gente asistió a votar. 71% de personas en condiciones de votar, no fue solamente... En democracia fue el más bajo. Es el más bajo. No sabía. Cristina Fernández fue elegida con un 10%. ¿Cuál fue la campaña de Cristina en esas elecciones? La campaña publicitaria. Bueno, ¿cuál fue? Fueron 900 millones de pesos de publicidad oficial. El contenido, ¿qué se decía? ¿Qué decía? El eslogan. La publicidad del gobierno nacional. Bueno, hablemos, hay que discriminar, porque todos los gobiernos difunden lo que hacen. Entonces eso, viste, todos, y acá también, en la capital Macri, todo el mundo cuenta lo que hace. ¿Sabes cuál era? Yo te lo voy a decir, porque se van a acordar todos acá cuál era. Pero salió 4 días, 5 días en televisión, y nada más. Cristina, como si vos, ¿te acuerdas? Sí. Que era Cristina, que la otra iba con el tipo ese, bueno. Está bien que nos hayamos olvidado. Pero fue nada, es una gota de tinta en el océano. No. Bueno, pero convengamos que ese año fue el año récord de publicidad de... Pero yo te vuelvo a decir, no sé dónde está esa comunicación. Para mí, que se paga el fútbol con el presupuesto publicitario. No, eso es un poquito más. El fútbol es, de la cifra que le dije, es un poquito más. Saldrá de un presupuesto de deportes 100 millones y 600 millones que van a publicidad, porque no se ve esa comunicación. No hay. Te digo, ¿vos qué ves? Te diría más, si nos guiamos por la capital federal, hay mucha más publicidad del gobierno de la ciudad que del gobierno nacional. En la provincia, no sé, yo no la veo la publicidad. Debe ser cierto esa cifra, pero para mí que va otra cosa. Por ejemplo, por ahí está pagando el fútbol, no sé. Ahora, saliendo ya un poco del tema de las campañas, Braga Menéndez es una persona de extracción de clase media alta, zona norte. ¿Cuándo se enojó con la clase media? Bueno, ¿sabe cuándo? Vengo desde siempre, pero porque yo veía toda la reacción así gorila, yo, mira, lo que me di cuenta a los 14 años es que o se modifican realmente las condiciones. En América Latina somos 550 millones de personas.
hay mínimo 300 millones que viven casi en la esclavitud, en la miseria y la esclavitud. Y desde que yo tengo 14 años hasta hoy no cambió nada. Por el coeficiente Gini está peor. Entonces, ¿viste? Si no se cambia eso, todos vamos a ser infelices. Todos vamos a vivir, como decía el del cámara, unos no duermen porque tienen hambre, otros no duermen porque tienen miedo. Nadie vive feliz ni tranquilo. Entonces yo siempre pensé y vi que siempre la actitud de la clase media, la única solución que ven es la filantropía, la limosna, la caridad. Por ejemplo, la colecta de Cáritas, que se hace una vez por año, junta 10 millones de pesos o 12 millones de pesos. Este año se llegó a 12 millones de pesos. Qué bueno, La Nación te saca un editorial, todo el mundo habla, qué maravilla. ¿Sabes cuánto gasta la Argentina, el Estado argentino, nosotros los argentinos, todo cuánto ponemos todos los días del año, no una vez por año, para la asignación universal por hijo? 30 millones de pesos por día ponemos, que me parece buenísimo, es la guita mejor gastada y es un intento serio, el primero, de rescate de los tipos que están más sumergidos. Es eso es en serio. Todo las viejas chotas de la oligarquía siempre estaban con el tema de la caridad, la beneficencia. Nada, no sirve, todo mentira, es para quedar bien con la conciencia, pero no sirve para nada. Esta política, que es, ¿cómo se dice? Cuando es ayuda asistencialista, pero y debería ser transitoria, ojalá, la asignación universal por hijo, es imprescindible ahora, y va a serlo por mucho tiempo. Y después de a poquito se irá haciendo más las cosas. El otro día pasamos por una villa miseria el sábado de la noche, íbamos con mi mujer y mi nena a la casa de un cuñado, y había 2 pibes en la villa afuera con las computadoras, con ese reflejo que te hace la luz de computadora, con las computadoras del plan Conectar la Igualdad. Bueno, es un trabajo muy largo. La Argentina ha tenido 6 décadas de destrucción últimamente, ¿no? Así que te digo, yo pienso, mira, yo estuve hace poco, se presentó el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un estudio que ellos lo hacen por tramos de 40 años. Esto era 1970-2010, 169 países, y miden desarrollo humano. Y dijeron ahí, no eran argentinos, vos escuchabas acentos de españoles, de caribeños, presentaron acá en un hotel del centro. No eran argentinos y dijeron, si la Argentina hubiera crecido en los últimos 40 años, como creció desde el 2003 hasta hoy con el kirchnerismo, hoy Argentina estaría en el lote de países como Japón, Canadá, Suecia y Finlandia. Entonces yo digo, esa clase media que calumnió, insultó, ensució, enchastró a Néstor Kirchner y se creen que aman este país, porque si vos lees las cartas de lectores de la Nación, que son cómicas directamente, ay, mi querido país, mi patria, no sé cuánto, y que en Navidad empiezan con que no haya más pobres, no sé cuánto, todo mentira, es mentira. Esa clase media, ¿qué cara tiene para haber insultado como insultaron a Néstor Kirchner? Y si después decís que, claro, La Nación y Clarín no publicaron nada de ese informe. Pero, a ver, ¿no es también la clase media de donde viene Néstor y Cristina Kirchner? Y, digamos, y mucha gente que lo apoya también son clase media. Sí, tenés razón. No, acá hay que diferenciar lo individual de lo de clase. La clase media argentina es imprescindible. Nosotros en la investigación que hicimos, nosotros hicimos una investigación con antropólogos, psicoanalistas, sociólogos, de todo. Así la terminamos hace 3 meses, sobre la clase media era el 10% más alto en poder y dinero, lo excluimos. El 60% más bajo en poder y dinero, lo excluimos. Nos quedamos con el 30% del medio, que todos nosotros pertenecemos a ese sector, ¿no? Y es un sector imprescindible, necesario. Los que construimos opinión en la Argentina somos ese sector. Los de arriba quieren pasar desapercibidos, quieren que nadie se entere. Los de abajo son negros que no llegan a los medios. Entonces, somos nosotros los que construimos la opinión pública. Ellos decían, te digo, los de arriba son vagos, inútiles, improductivos, rentistas, mandan la guita al exterior, viven de rentas, si tienen conflictos, problemas impositivos, tienen asesores de primera, por lo cual no van en cana, los de arriba. Los de abajo, el 60% son, esto es lo más alucinante de todo, chorros, putas, delincuentes, borrachos, el tetrapac, el choripán, se cuelgan de la electricidad, hay que incendiar los vivos, hay que quemar las villas. ¿Eso es la opinión? De la clase media argentina sobre los sectores populares. Y yo te digo, la conclusión que llegamos nosotros es, mientras siga existiendo esta fisura profundísima entre ese sector medio importante y el sector... Las psicólogas decían, pero señora, perdóneme,
Yo cuando voy en La Rioja hace poco, a las 2 de la tarde, con un sol rajante, lo que estaban haciendo las rutas, las cloacas y los gasoductos, eran los negros. Bueno, serán algunos, pero son unos vagos, borrachos, furiosa. Y cuando voy a un hospital a las 3 de la mañana, que están limpiándole el traste a los moribundos, son las chicas de piel oscura, le decía. No, bueno, pero es una visión que son holgazanes, vagos, los únicos que pagan impuestos en la clase media, que ellos también creen que impuesto es luz, gas, teléfono, eso es un servicio, no es impuesto. Ellos creen que mantienen el país a flote. Y te digo, está muy enojada, pero para mí que hay algo de familia también, que hay un resentimiento. No, yo a mis padres los quiero muchísimo, los extraño, se murieron, muchísimo los extraño y realmente yo tuve mucha suerte, mi familia era clase media alta, en serio, teníamos una vida, vivíamos, era una familia de muy buena plata, mucha guita. Pero había cultura. En mi casa iban escritores, se leía, mi mamá siempre me acercó libros, era muy lindo en ese sentido. Yo tuve una infancia hiper privilegiada. Además, correteaba por la calle, jodía, boludeaba, jugaba al fútbol, hacía desastres, como Néstor, que contaba que se afanaban gallinas. Digo, ¿ustedes vieron que en un reportaje que le hizo? Qué lindo dato ese. ¿Cuál? Que Néstor afanaba gallinas. Claro. Y Tonietti, que era así, pero en serio, el presidente de la República era presidente de ejercicio, robaba gallinas, y sí, robábamos gallinas. Era un genio, ¿viste? Nosotros también hacíamos eso y peores también, ¿no? No, una cosa familiar, no. En todo caso, psicoanalíticamente, uno tiene la tara, que es patológico, ¿no? De querer salvar a la humanidad o a los pobres, ¿no? Yo, la verdad que me analizo hace muchísimos años. Hoy tuve sesión, por ejemplo. Por eso vino así, relajadito. No, anoche me acosté muy tarde. No, pero digamos que eso de asumirse como redentor del planeta es una estupidez, ¿no? Pero uno arrastra taras adolescentes por ahí. Yo empecé estudiando medicina porque pensaba que salvar la humanidad desde la medicina. Después no me gustaba nada la carrera, me metí en filosofía y letras. Y después también dejé filosofía y letras porque empecé a escribir para la televisión y me fue bárbaro. La verdad que me iba bien, era muy chico. Y empecé a conocer a las actrices y me empecé a enamorar de cuanta mina pasaba. Y me encantaba el trabajo ese de escribir teleteatros. Obritas unitarias escribía, obras de una hora, de 50 minutos de televisión, ¿no? Y me encantaba. Y después fui derivando para la publicidad. Que también me gusta. Yo, cualquier problema me encanta. Además, te voy a decir una cosa, es muy probable que sea una cosa de viejo, pero siento que ahora yo puedo manejar una campaña con más solvencia que antes. Tengo más claro, o sea, por haber metido mucho la pata, pero como creo que metí la pata con honestidad, después hice autocrítica, creo que aprendí. Y hoy en día te digo, en publicidad electoral, por ejemplo, yo no creo que haya una persona que tiene la certeza que puedo tener yo de decir esto va a funcionar y esto no. Generalmente en publicidad la gente no sabe para dónde disparar. Te traen 40 ideas distintas y todo el mundo no sabe cómo esconderse. Me voy al baño, vengo otro rato. Hoy no estoy creativo, no puedo opinar. Pasa muchísimo eso. Y a mí con el paso de los años, y me gusta, la publicidad me gusta. Antes cuando yo te decía, yo escribía poesías, ¿no? Y entonces cuando yo te decía que por qué tanta gente para un dentífrico, después pasó otra cosa. Yo me fui a la Unión Soviética de vacaciones, con mi ex mujer, de vacaciones, ¿no? Y compramos un dentífrico. Tenía un gusto tan repugnante, te juro, a vómito, te juro por Dios, parecía a propósito. Es que tenía un problema con la estética, el comunismo. En Cuba había un hotel que fuimos con mi mujer en una playa espectacular y el hotel no miraba hacia el mar, miraba para otro lado. Por una cuestión de austeridad. No, de estupidez, de no permitirse el placer, ¿te das cuenta? Tenía una cosa así, el sovietismo ese, tenía una cosa así de no permitirse. ¿Cómo vas a hacer un hotel que tenés un mar lindísimo mirando para otro lado? Eso ya no podíamos creerlo. Y el dentífrico tenía un gusto asqueroso, te juro. Bueno, desde ya agradeciendo esta compañía de la tarde. La última pregunta que la solemos hacer a todos los invitados. ¿Cuál fue el peor error político de Braga Menéndez? Político. Bueno, asqueado por la destrucción del menemismo y la corrupción del menemismo, yo voté ingenuamente al tipo a Fernando de la Rúa, ¿no? Y bueno,
fue un desastre, fue un desastre. Es haber votado, ¿sabes qué? Es haber votado por miedo a la mediocridad, ¿viste? A lo peor de la Argentina, ¿no? Esa esposa que tenía, estaba todo el día en misa, a lo peor de la Argentina, sí, la cosa, sí, esa Entonces, cosa. al final terminó votando a esa clase que decía que despreciaba. Bueno, lo que pasa es que no es una foto, es una película en movimiento esto. A mí cuando me dicen, ¿cómo el kirchnerismo está con los intendentes del conurbano? Que no sé por qué dicen que son todos ladrones y asesinos los intendentes del conurbano. Yo conocí unos cuantos, no me di cuenta. Pero yo digo, bueno, supongamos que Churchill sea el paradigma de la democracia en Occidente. Churchill, para enfrentar a Hitler, se alió con Stalin, que era un energúmeno, digamos. Y el pueblo inglés y la prensa inglesa entendían, flaco, el tipo estaba transando con Stalin para romperlo, para voltearlo al otro. No estaban saboteando como es acá, que está todo el mundo... Cuando Néstor truchea, sí, truchea el INDEC, es para pagar menos deuda externa, y no cabe duda. Más de 24.000 millones de dólares dejamos de pagar porque se truchea el INDEC, sí. Y uno no puede admitirlo porque te hace un juicio del SIAD y porque yo una vez lo escribí, mandé una carta a la Nación, lo escribí, la publicaron y me contestaban los señores de la Nación, qué vergüenza, señor, por mí, qué inmoral, decían, porque yo ya estaba una deuda ilegítima que el pueblo argentino se vio entrampado en esa deuda, cuanto más pagaban, más debías, con el revólver en la cabeza, le hicieron los militares del proceso, los asesinos le hicieron. Esa deuda está perfecto trampearla, que me parece bárbaro trampearla, todo lo que se puede hay que trampearla, no pagarla, obvio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos acá en plazademayo.com. Estuvimos esta tarde con Fernando Braga Menéndez. Gracias, muy amables, chao.